Bueno, ¿qué podemos decir entonces con respecto a la concavidad eh, y el signo de la segunda derivada y eso que tiene que ver con la función, con el signo de, con la derivada de la función? Entonces, si ustedes se acuerdan, vamos a hacer aquí un recorderis. Entonces, al principio del curso nosotros habíamos dicho que había una relación entre el signo de la derivada y alguna característica de la función, ¿sí se acuerdan? Entonces, hablábamos del signo de la derivada y eso lo relacionábamos con algo de la función. Si ustedes se acuerdan, lo relacionábamos con que f fuera una función que crece y f fuera una función que decrece. ¿Y cómo lo habíamos dicho? Habíamos dicho en ese momento, eh, digamos, habíamos dicho lo siguiente. Si quieren cambiamos esto, pongamos esto de otro color. Entonces voy a poner esto así, listo. Entonces la derivada la voy a hacer con este magenta, listo. Bueno, entonces digamos que aquí yo tengo la derivada de la función. Entonces habíamos dicho que si la derivada era positiva, si la derivada de una función era positiva, ¿eso qué me decía de la función? Eso me decía sobre la función, me decía que la función tiene que ser una función creciente. En ese momento lo que habíamos lo que dibujábamos era pues era algo así. Digamos, si yo tengo una función, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo una función que fuera, digamos, así, entonces en ese momento lo que decíamos era que tal vez si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál era la derivada en este punto, entonces yo lo que les decía, bueno, piensen cómo sería la recta tangente y la recta tangente sería esta y resulta que si, bueno, entonces voy a poner aquí más información, con azul tengo f que es la función, listo. Entonces decíamos que esta rojita era la recta tangente, ¿cierto? Y entonces como es una recta creciente, entonces la pendiente es positiva. Y eso decíamos que valía en todos los puntos, ¿cierto? En todos los puntos en los cuales yo tuviera que la recta tangente tendría una pendiente positiva. Entonces en todos esos puntos, ¿qué decíamos? Decíamos que la función f era una función creciente. Entonces antes habíamos dicho que si la función, era creciente, era sí, solo sí, porque la derivada era positiva. ¿Listo? Entonces, función creciente, yo debería haber hecho esto con otro color. ¿Listo? Entonces, función creciente, eso quería decir derivada positiva. Entonces, si la derivada es positiva, la función es creciente. Y habíamos dicho que si pasaba lo otro, si la derivada era negativa, entonces lo que habíamos dicho era derivada negativa, quería decir que la función, ahora la función aquí la estoy poniendo con azul, quiere decir que la función decrece. Entonces la función decrece. ¿Qué pasa para que la función decrezca? ¿Qué tiene que pasar con la derivada? La derivada tiene que ser negativa, la derivada es negativa. Y bueno, volviendo a un dibujo parecido a este, ya me estoy quedando sin espacio aquí para los dibujos. Entonces, digamos que yo quiero borrar esto. Listo. Entonces, volvamos a hacer aquí unos ejecitos. Listo, taca y taca. Bueno, entonces aquí la función la voy a hacer con azul. Entonces, si la función es decreciente como esta, entonces si yo fuera a dibujar las rectas tangentes, entonces ¿cómo sería la recta tangente aquí? Sería una recta con pendiente negativa, ¿cierto? Todas estas rectas tienen pendiente. Estas son las rectas tangentes y ustedes se pueden dar cuenta que su pendiente es negativo. ¿Listo? Entonces, volviendo a resumir, vamos a ver, entonces voy a hacer aquí otra gráfica. Entonces, volviendo a resumir, entonces lo que estoy diciéndoles es lo siguiente, o bueno, lo que estamos recordando es que si la función f es
creciente, entonces lo que hemos dicho es que quiere decir que su derivada es positiva. Y lo otro que habíamos dicho es que si la f es decreciente, quiere decir que su derivada es negativa. Entonces otra vez aquí, unos ejes, si la función crece, su derivada es positiva, si la función decrece, su derivada es negativa. Entonces con rojo, entonces la derivada, con rojo sería la derivada positiva, como hasta aquí, y de aquí en adelante negativa. Bueno, entonces vamos a traducir eso a la segunda derivada. Entonces pónganle cuidado. Entonces, lo que pasa con esta situación es que si yo ahora quiero pensar en la segunda derivada, entonces ¿qué pasa con la segunda derivada? Segunda derivada. Entonces, esta es f doble prima, ¿listo? Pero la segunda derivada resulta que es, pues, f doble prima, pues, la segunda derivada es la derivada de la derivada. Es la derivada de la derivada, ¿cierto? Entonces quiere decir que si yo ahora les pregunto a ustedes, voy a hacer otra gráfica diferente a esta que estaba aquí. Voy a hacer una gráfica diferente a esta que estaba aquí. Entonces, ahora resulta que yo voy a tener que en mis ejes, póngale cuidado, en mis ejes yo lo que voy a dibujar es la derivada, ¿sí? Entonces, digamos que la derivada sea creciente y luego la derivada sea decreciente. Ojo. Entonces, si la derivada es creciente, entonces ¿cómo sería la segunda derivada? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué podemos decir? Entonces, como quiero saber el signo de la segunda derivada, entonces a la derivada, entonces yo le trazo rectas tangentes, y a esas rectas tangentes yo le calculo la pendiente. Entonces fíjense que para todos estos punticos en los cuales la derivada crece, la derivada es la amarilla, entonces la derivada crece, ¿cómo es la segunda derivada? O sea, ¿cómo es la pendiente de esta línea? Pues resulta que es positiva. Entonces aquí yo puedo decir, parecido a lo que yo había dicho esto, yo puedo decir que si la derivada crece, yo ¿qué puedo decir sobre la segunda derivada? Lo que puedo decir es que la segunda derivada es positiva. ¿Sí se fijan? La derivada crece, ¿cómo es la segunda derivada? Positiva. Y ahora también pues puedo decir lo que pasa cuando la derivada decrece. Entonces en este pedacito, ¿cómo es la derivada? La derivada es una función que decrece. Entonces, ¿cómo será la segunda derivada? Entonces pensemos cómo serían las rectas tangentes. Las rectas tangentes a la derivada serían así. Todas estas son pendiente negativa. Entonces también podemos decir que si f' decrece, entonces ¿qué podemos decir de f doble prima? F doble prima es menor que 0. ¿Listo? Y podemos hacer una relación con lo que habíamos dicho antes. Entonces, si ustedes se fijan, antes habíamos dicho, si la función crece, la derivada es positiva. Si la derivada crece, la segunda derivada es positiva. Y si la función decrece, la derivada es negativa. Entonces, si la derivada decrece, la segunda derivada es negativa. ¿Listo? Esa sería la relación entre el signo de la segunda derivada y los intervalos de monotonía, se dice, de la derivada. Pues, en términos de lo que hemos visto, el hecho de que la derivada crezca o decrezca.